Ayer en la tarde, al acostarse las palomas del Congreso de la República, se presentaron dos ejecutivos del Poder Ejecutivo con un proyecto de ley que introduce un presupuesto suplementario de uno para darle uso a 336 millones de dólares que van a ingresar extra, que no estaban previstos en el presupuesto original. Y la gente se pregunta, ¿pero cómo es la cosa? Porque la semana pasada se presentó un proyecto de presupuesto nacional de ingresos y gastos públicos para el 2014 de 605 mil millones de pesos. No, es que eso es lo que ordena la Constitución, eso es lo que ordena la ley de presupuesto, eso es lo que ordena el nuevo ordenamiento y moderno de la administración pública. Y me acordé de la licenciada María Felisa Gutiérrez, que la entrevistamos aquí para un serial de Desarrollo Dominicano, que nos explicaba de cómo estos son pasos imprescindibles para cumplir con la ley. Porque de otra manera usted se cuelga. Que ya no se puede usar discreción recursos del Estado. Ya no se puede. Entonces, pero con todo y eso, no podemos dejar de aprovechar la presencia de don Julio para tratar temas que trascienden un poquito esa formalidad. Eso es una formalidad. Es el hecho de que dimos a conocer un presupuesto de 605 mil millones de pesos, que supera unos 70 mil y tantos millones al presupuesto de este año, que está en ejecución. Ahora si le agregamos el suplementario no sabemos, se reduce la cosa, ¿no? ¿Verdad que sí? Si le agregamos los ingresos del suplementario, el adicional con respecto a lo presupuestado para este año no serían 70 y tantos, sino mucho menos, porque estamos hablando de 336 millones de dólares que no estaban previstos. Bien. Julio, no entendí lo que en absoluto, mira, Pedro. Oye lo que, déjame ponerlo sobre la mesa. El suplementario lo que hace es que ordena el uso de 336 millones de dólares supuestos a ingresar extras. Tan pronto se aprobó el contrato revisado con Barrick y Gold Corp por parte del Estado. Eso no estaba previsto en el presupuesto de este año. Ahora bien. Perdón. Sí. Buenos días. Buenos días, Julio. El presupuesto complementario es de este año. Sí, el de este año. Sí, 2013. Sí, es de este el año. presupuesto depositado unas semanas antes. Es el del año que viene. 2014. Es del año que viene. 2014. 2014. Pero el procedimiento de la ley del presupuesto es que a medio término, es decir, a mitad de año de ejercicio fiscal, si hay algún sobrante presupuestario, se espera y se reprograman los sobrantes o los nuevos ingresos que se hayan identificado o generado. Era que no lo había a mediados de año. Lo que pasa es que con los ingresos extras de la Barrick, del acuerdo de la Barrick, yo entendía que no debía someterse el presupuesto del 2014 sin antes someterse el del 2013. Por eso violaba la ley, si no se hacía con tiempo. La ley dice que tiene que ser 1 de octubre. Primero de octubre. Pero también la ley dice que a medio término, y medio término es mitad de año. Pero en ese momento no había los ingresos previstos que se formalizaron una vez se aprobó el contrato, que fue la semana pasada, a finales. Julio, aquí una cosa no tiene nada que O ver. inclúyelo en un presupuesto complementario si tiene que ver. ¿Por qué? Porque tú no puedes programar primero un año posterior a uno. No, es un dinero para este año, es un dinero que te lo van a dar antes del 31 de diciembre. Sí, por consiguiente, está tienes que hacerlo ahora. En tu ejecución. Tú no lo sé, pero el procedimiento normal no es someter un presupuesto complementario antes que el presupuesto del año que viene. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ley. No, la ley le dice al presupuesto, al presupuesto general del Estado le dice el día 1 de octubre, pero no al complementario. Pero dice, el complementario tiene que ser en el ejercicio fiscal. Sí, estamos en el ejercicio fiscal. Antes del próximo. Sí. Así es. Sí, pero que nosotros no estamos ejerciendo el próximo. El próximo lo estamos diseñando. 1 de enero. El próximo lo vamos a hacer el día...
Sí, pero el próximo lo vamos a ejercer el día 1 de enero. Pero se envió antes que el complementario. Eso sí, pero yo no creo que eso no viola. El orden de los es un orden como en el mundo. Si no hubiese, si no hay excedente ni se convoca, porque ese presupuesto complementario no es para transferir recursos, sino si sobra. Esta es la primera vez que sucede algo así. Bueno, sí es verdad. También es cierto. Es porque la ley es reciente también. No, la ley es del 2006. No violó la ley. Está bien, no, pero la Constitución. Yo no digo que violó la ley. Yo digo que hubo un procedimiento extraño. Bueno. Lo que nunca se ha hecho. Y anormal. Lo que nunca se ha hecho. Pues bien, no te sientas mal. Lo que nunca se ha hecho. Ahora. Julio, lo importante entonces, es... El punto es, no sé cuál es el destino, porque no lo conozco, de los 336 millones que van a ingresar este año de la... Lo van a porque sería bueno saber identificar a qué van, a cubrir cuáles necesidades. Bueno, es que llegó ayer tarde. Oye, pero déjame hablar. Llegó ayer tarde, ¿cómo no hay pero déjame hablar. Es una notita la que hay en los periódicos. Déjame hablar. Vamos a permitirle que hable. Habla, Julio. Oye, pero si yo estoy hablando y tú estás hablando sobre mí, no me puedo expresar. Amarren, denle la pastillita del loco a este. De esta mañana está así, ¿no? Pero es un día que se pone así. ¿Es un problema de edad? Sí. Los médicos nos dijeron que le sigamos la corriente. Pedro, en el presupuesto hay algunas partidas que yo lo recibí, 774 páginas tiene. Que es un cartapacio grandísimo. Es una cosa enorme para uno ir asimilando punto a punto. Además que hay cosas que no son de tanto interés, sino que son partidas presupuestarias. Así es. Sin embargo, a mí hay cosas que me llaman mucho la atención. Para el presidente de la República, en su campaña, y yo coincido plenamente con él, el centro del crecimiento económico debe ser el turismo. Y por lo tanto, entiendo que las inversiones en infraestructura, en el sector turismo y en sostenibilidad del turismo deben ser prioritarias a cualquier otra que sea prioritaria también, pero que no afecte directamente el turismo. A mí me llama la atención, por ejemplo, que un programa que se inició en el 96, cuando yo era subsecretario técnico de la presidencia, de saneamiento y agua potable en centros turísticos, no está concluido. 1996. Comenzó. Se suponía que en 3 años iba a terminar, o 4. Y estamos en el 2013. Incluía varios acueductos. El acueducto, alcantarillado, emisario submarino. Por varias ciudades, en varios polos. Sí, pero comenzando con donde más habitación hotelera hay. Sí. Comenzando por el este. Punta Cana Bávaro. Punta Cana Bávaro. Bueno, ahí no se ha hecho nada. Sí, se ha hecho, sí, Julio. No. El proyecto completo no. Espérate, se hizo el acueducto. Pero ese está contemplado. Eso está contemplado en el proyecto. Higüey Macao. Higüey Macao. Se hizo, sí. Pero ese no es Punta Cana. No, pero el Punta Cana. Escúcheme, caballero. Punta Cana. No, Punta Cana Bávaro. No, el que Punta tiene Cana Bávaro. Ubero Alto. Donde hicieron la protesta en estos días. Punta Cana Ubero Alto. Punta Cana Verón. De Verón. Eso está contemplado ya en el presupuesto. Sí, en estos días, yo destacaba en estos días que parte de ese endeudamiento que le da el gobierno. Sí, señor. Sí, eso está contemplado. No está contemplado. Oh, pero no me diga que no. Está contemplado. Está contemplado. Julio, ¿cuál es el planteamiento, por favor? No, que yo quisiera saber cuál es el criterio de prioridad de inversión y de bajar las inversiones. La inversión pública está cayendo a 3.000 millones, a 3.000 y pico millones, de 605 mil. No puede ser, ¿no? Sí, inversión. Por ejemplo, la presa de Monte Grande, que se ha hablado mucho, de 120 millones que necesita el año 2014 se le asignaron 12. 12 millones la presa. ¿Tú lo viste bien? Sí. Esto es de contrapartida. Pero no hay crédito previamente aprobado y eso. Sí, pero hay contrapartidas. Quizás pero contrapartida local, pero el crédito probablemente sea altísimo. No, óyeme, escúchame. Sí, si tú, con lo que te digo María Feliz es así,
Si tú no asignas algo en el presupuesto, tú no lo puedes financiar. No hay forma de tú inventarte un bypass o algo. No hay forma. Sí, es verdad. Mira, Julio, lo que sí es cierto es que la contrapartida... A propósito de los 300 y tantos millones de barrio para el complementario, recordemos, señores, que ahí por eso quizás está ahí. No, por ejemplo, el ministro de Salud, por ejemplo, el ministro de Salud dijo que este año va a haber los incentivos, por ejemplo, para las enfermeras. Para las enfermeras y eso. Sí. Se le van a entregar en este mismo año. Un aumento de salario. Ellos están pensando, pero además recuerden que el metro de Santo Domingo, la tercera línea del metro, estaba esperando también recursos de ese... No está en el presupuesto. Pero para el complementario. Para el complementario estaban esperando recursos para la tercera línea del metro. Pero para ese esperemos esta tarde que ya sabremos que... Bueno, pero yo quisiera... quiero avanzar una nota en ese sentido. Yo lo que te quiero preguntar ahora, si tú le dices, ya tú comienzas a decir que falta el turismo debió tener más, que la inversión no es el turismo, es las inversiones, sí, la inversión de capital, infraestructura y sostenibilidad. 3.000 millones menos, etcétera. Pero si tú fueras, tú que esos son tus menesteres profesionales, presenta un presupuesto cuya misión principal aparentemente es reducir el control del déficit. Es decir, todo, tú dices la prioridad. Pero esa no sería mi meta. No, está bien, yo te estoy diciendo la política 2.8 y uno de los ingenieros de ese presupuesto dijo, no hay para nadie. Lo que ingresó extra se va para deuda, se va para educación y se va para subsidio de la CDE. Está siendo desmentido ahora con toda esta... Olvídense de eso, dijo él. Entonces, a partir de ahí, yo quisiera que tú nos dieras luz. Lo primero es, ¿por qué subsidio para la CDE? Esa persona se ha cuestionado la conformación de ese subsidio, que lo hemos discutido aquí muchísimas veces. El tema de la formación de los precios de generación a que compran las EDES a los generadores. Él nada más dijo que hay 1.200 millones de dólares para los subsidios y algo de inversión. Eso es lo que hay. Óyeme, si tú das como un hecho de que las cosas mal concebidas seguirán siendo así, entonces no hay espíritu de cambio en nada. Pero es que eso no es así, Julio, porque es que ¿El qué? incluso en el presupuesto está contemplado el 65% de los recursos externos de moneda fuerte va al sector eléctrico. Pero yo no te hablo, eso es inversión. Para la construcción de plantas. Eso es inversión, yo estoy hablando del subsidio. Sí, pero yo de digo los 500 por referencia millones, a él, que él habla entre 500 y 600 millones de dólares que todos los años se va por el sumidero. No, para grandes bolsillos. Más de 500 millones. En sobreprecio. En sobreprecio. En sobrecosto de energía. Pues yo no estoy pidiendo que sea un costo por debajo del costo de producción, ni que no haya una ganancia. Pero no puede ser que una misma energía, lo que explicaba aquí el ingeniero Daniel Boden, que tenemos 59% de la materia energética de energía barata. Sin embargo, el 79% de los pagos que realizan las CDE es como si fuera con petróleo. En el camino te la cambian. Sí. Entonces otra hay cosa un 36% del costo de la energía que está distorsionado por un problema de fórmula. Y eso le cuesta al Estado entre 500 y 600 millones de dólares al año. Antes de, como yo me Entonces, ese señor que dijo que lo único que hay es para la CDE, que se cuestione eso. Sí. Y convirtió... Que se cuestione eso. Los aportes a la educación lo convirtió en tragedia. ¿Por qué? Porque si tú vas a tu casa y te dices, no hay ni un chele, todo el dinero que se va para tu educación, se va para tu alimentación, se va para tu salud. De repente tú lo estás viendo como una maldición. No ligue deuda de electricidad, deuda pública con inversión a la educación. Pero ahora yo te voy a preguntar sobre la deuda pública. Nada más dame una clasecita que yo sé que se la va a dar a los amigos televidentes. Yo entendía, como en mi casa, si hacemos el presupuesto del mes, hay que pagar, por ejemplo, la deuda yo tengo 50,000 pesos y yo digo, yo voy a tomar con mi tarjeta de crédito los 50,000 pesos para cumplir en mi presupuesto que tiene un componente de deuda, que tengo que pagarle a los garroteros 50,000 pesos. Yo lo tomo por aquí y lo pago en ese presupuesto.
yo creo que lo único que queda como negativo es el interés que tengo que pagar. Sí, pero la deuda es cero. El servicio de la deuda. Claro, es que, óyeme, el ABC... Porque no tienen con ese cuento de la deuda, no tienen alto. No, tú sabes qué pasa. Es que aquí históricamente hay un trauma entre los políticos con la deuda, que es muy largo de explicar. Inclusive el país perdió la soberanía a causa de la deuda en 1916. Pero el ABC de un ministro de Hacienda, en este caso, o de un responsable de la deuda, no externa, sino la deuda en general. Deuda pública. La deuda pública de cualquier Estado organizado es flujo cero. ¿Qué quiere decir flujo cero? Lo que tú acabas de decir. Sí, pero... Si yo tengo que pagar 10, yo tomo 10. Ideal. Porque yo no voy a financiar, como por ejemplo hizo el presidente Balaguer, de forma muy errada. Él pagaba y no tomaba deuda. Él lo que quería era ver desaparecer la deuda, lo cual es una quimera en el mundo moderno. Las finanzas del siglo XXI. Y en el mundo familiar. En el mundo familiar. En todo. No compra un carro al contado. No compra un carro al contado. Un carro, una casa. No compra la casa al contado. Hasta la comida la compra con una tarjeta. Pero claro. Entonces, en el mundo de hoy, pretender no usar el crédito y que no existe el crédito es una quimera. Y es cargar a una generación solo. Exactamente. Entonces, lo que tú debes de buscar como principio, independientemente de la cifra, es, si yo pago 10, cojo 10. Por lo menos. Ojalá sean 11. Para que haya un flujo positivo hacia la economía. Ahora, que esos proyectos para los cuales tú te estás endeudando sean proyectos reproductivos. Eso sí. No que sea para pagarle la nómina, o para hacer una fiesta blanca, o para hacer no sé qué cosa. Pero blanca. Entendí. Por la morada también. No, blanca. Pues yo me acuerdo de la fiesta blanca. En diciembre. No ha habido fiesta morada. En diciembre. No ha sido posible. Saludo a doctor Pedro Franco Badía. Amigo mío. Entonces, ese es el ABC de la política de endeudamiento. Ahora bien, hay otro factor muy importante, y es, un país debe de preocuparse de la proporción que existe entre los pagos de intereses y el PIB. Sí. No, y los ingresos de divisa, del Estado, ¿no? Los ingresos de totalidad. La presión fiscal sobre el PIB del Estado. Es decir, si yo recibo un 15% o un 16% del PIB como ingresos públicos del Estado para financiar la actividad del Estado, de eso, ¿cuánto tengo yo que pagar? Y hay un estimado de que una deuda es sostenible cuando tú pagas entre un 15 y un 20% de tu presupuesto. Ya los ingresos. Sí. Un rango. 15 y 20. Del Entre presupuesto, ¿no? Entre 15 y 20. Porque aquí maliciosamente se comparaba con el producto. No, con el producto no es malicioso, porque es un criterio que usa el Banco Mundial, pero es para la deuda total. Yo estoy hablando del servicio de los intereses. Ok. Entonces, ¿servicio menos interés? No, de los intereses. Sí. Porque el servicio también tiene la amortización de capital, que tú lo compensas con el ingreso de nuevos préstamos. Ahora, los intereses no. ¿Cuál es la relación aquí aproximadamente? De los intereses. El pago de servicio de intereses con respecto a ingresos públicos. 17.1. 17 Pero estamos más o menos. Estamos pasando. Muy bien. No, estamos bien. Porque es entre 15 y 20, Orión. Estamos muy bien, Orión. Además, la calidad de la Los inversión Estados de la deuda. Unidos el 100%. ¿Tú sabes qué pasa? No, Estados Unidos. No, ahí hay libertad. No, ahí no. Ahí Es nuestro ejemplo para todos. Sí, ya que quieren coger muchos ejemplos. Así que No diga quieren Por ejemplo, Estados Unidos el 100 y Japón ¿Tú sabes que por qué el te se presta 340%. Oye, lo de Japón. 340%. Sí, pero Japón se presta a sí mismo también. Julio, no te escuché en la República. Pero oye esto, Y en tú sabes otros por qué países, ellos hacen de mira, Sí. Julio, y en otros países como Europa, España, por ejemplo, ¿cuáles los En intereses? España, por ejemplo, para que ustedes vean los resultados de una política económica desastrosa, el PP, el Partido Popular,
del actual presidente de gobierno, Mariano Rajoy, Sí. que entró diciendo que su preocupación fundamental era la sostenibilidad de la deuda. Entró con una deuda PIB de un 60%. Hoy es el 100%. Oye, respecto al PIB, 60%. En proporción al PIB, 100%. 100%. ¿Tú sabes por qué nosotros En hacemos 2 años y medio. te hacemos la pregunta que te hicimos respecto a la deuda? Porque la deuda para el liderazgo del gobierno Sí, yo sé. y del liderazgo político de oposición y en un liderazgo importante del empresariado, no es un instrumento de desarrollo, sino una maldición, una raquiña. No es verdad. No, para ellos. No es para verdad. ellos. Al contrario, el que pretenda vivir fuera de los canales de las finanzas internacionales es un imbécil que vive en el siglo XIX. ¿Tú oíste? Sí, lo estoy escuchando. Es así. Es una autarquía. Es una autarquía económica que no existe en el mundo de hoy. Claro. Y sobre todo, si tú vas a Ahora, construir- lo que tú tienes que tener son esos flujos claros. Y además, priorizar. ¿Qué es mi prioridad? ¿Es la Toyota o es el turismo? ¿Cómo se llama la presa? Río Blanco. No, Monte Grande. Monte Grande. Si tú vas a hacer la presa Monte Grande, que va a durar 60, 70, 100 años, obviamente que tiene que pagar, tenemos que pagarla nosotros, los vivos de este tiempo, nueva los generación. hijos de nosotros, los nietos de nosotros. Entonces, trata de financiar eso, que se vaya, que lo pague también el nieto. ¿La Toyota o el turismo? La Toyota. No es la agricultura, quise decir. Ah, bueno, No, ahora sí. por eso me voy. No me iba, te iba a durar Sí, un poquito sí, más, pero porque ya vi así que tú, no. no, así no, tampoco. Tampoco no. Agricultura. Tú dijiste agricultura, ¿y dónde yo No, no digo dije Toyota. Pero Pero no es parte de la agropecuaria, agricultura. sí, Te la pasaste. agropecuaria o el turismo. Te El que pasaste. tiene Yo una pienso que se novia compra- en Nueva York. La pecuaria. Oye, el que tiene una sácamela, novia en porque Nueva los York productores de huevo se alimenta y los con productores de Toyota. pollo lo tienen colgado aquí ¿Quién es? por no enfrentar a los haitianos. ¿Quién dijo? Y hay Que una a cumbre. propósito, Ellos están- hubo una cumbre de Eso no es verdad, eso no es de así. empresarios. Este es un país sin pero el política nominado, hacia no, Haití. tú buscas la nota y no Mira, aparece el óyeme. nombre de Oye, yo te voy a decir una cosa, Pedro lo conoce. Había Ayer un hubo un barbudo artículo- en la Una en imagen- esa Ayer comisión. salió un artículo de Minú Tavares, que no sé si ustedes no lo vieron. Sí, yo lo vi. Muy enjundioso, muy pasional hacia un punto de vista, pero muy justo, en donde dice, ¿dónde está el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí? Yo vengo preguntando por eso hace tiempo. ¿Dónde está? Por lo menos que dé una opinión. Entonces, ¿cómo tú vas a tener una política hacia un país tan importante para nuestras relaciones de toda índole, como nación, como lo es la República de Haití? Si el ministerio no dice Pero nada. ¿cuáles son los empresarios que están discutiendo allá, los Ah, dominicanos? yo no sé. Los Porque empresarios Son defienden su denominados, empresa. son Dicen que son fantasmas. dominicanos y haitianos. ¿Pero quiénes son? No dan un nombre. No se da un nombre. Se hizo una en Hubo Miami. una cumbre de empresarios dominicanos y haitianos. Pero cuando tú vas a revisar, ¿Sabes cuáles son? no aparece el nombre de nadie. ¿Sabes Son cuáles son? imaginados. Son las manufactureras que tienen 25, 30 y hasta 40 años de relaciones de, ¿Cuáles? de Pero no lo comercio. dice tampoco. Las familias principales del país, que son manufactureras. Pero no han dado nombre. Las que producen. No han dado nombre. ¿Y como por qué dice. eso hay que No mantenerlo? no doy los nombres. ¿Y por qué no hay lo que- doy. No, no. Pues yo te lo iba a mencionar. Que ellos no lo han tú no estás dado. autorizado para eso. Quienes tienen que darlo no lo han dado. No. Es verdad. Celebraron una en Miami, Tienes celebraron razón. otra aquí. Celebraron una en Miami. Buena. Y una en Bávaro. Resultado, Nadie sabe. Sí. Eso no. yo creo que Nadie sabe. hay muchas cosas que hay que, como dice, afilar el lápiz para que este gobierno sea exitoso. No lo va a hacer. Yo no tengo ninguna Yo duda. no tengo duda tampoco de eso. Yo lo va a hacer. Sí, Va a pero salir este bien. problema con Haití, Va a salir bien. Sí, es de un problema. múltiples Lo va a aristas, hacer bien. Sí. este problema con Haití y la orientación de la política económica, orientada únicamente a reducir el déficit fiscal, Fundamentalmente, no únicamente, fundamentalmente. Hay mucho peso de esa política en lo que diseñan. Es evidente. Sí. Eso es verdad. Pero Es y verdad. además en estos tiempos eso no tiene sentido. Es una apuesta. digo,
hay que controlar el déficit del Estado. Sí, Tú no puedes tener un Estado que sea, porque va a destruir la economía. Botarato. Destruir la economía. Pero que tu único criterio sea, no, 2.8. ¿Qué cosa? Menos de ahí no. O más de ahí no. No, menos quisieran. Menos quisieran, sí. Menos No, ojalá fuera cero. O un superávit de un 1, como es en Chile. Sí. Bueno, nosotros no somos Chile, nosotros no tenemos cobre. No, cobren la cantidad que lo tiene Chile, Tenemos, que es el principal exportador mundial. No, y lo que tenemos entonces estamos Y lo que poniendo en tenemos- peligro de inversión, como el caso de Exactamente. Falcondo. Y es sorprendente eso. Sí, porque yo decía que lo de Sorprendente. Falcondo hay que verlo como un problema de la minería. No, Si no le es un problema de marcharon- los obreros. No, le Es un marcharon problema- es decir, pero y San Juan de como la otra Maguana, arista. y como otra restauración, arista, y San Juan de la Maguana, San Juan. y restauración, Allá y nuestros con- recursos mineros. Se está mandando una señal Bueno, extraña se hizo un ministerio de energía. De energía y Mina. de energía y mina, pero Y la está ahí minería está como- satanizada. No, pero hace 2 meses y No, pero porque se no crearon hay algunos problemas de incumbente. por medio. ahora es nada más energía nuclear, No, porque le sacaron energía eléctrica. instalar ahora un Ministerio de Energía y Minas en este momento. Pero se lo promulgaron, Pero es que incluía, por ejemplo, la absorción pero lo de quitaron. la Pero eso Corporación se lo Dominicana de quitaron. Empresas Eléctricas, por entre otras cosas, para facilitar su instalación. Exacto. El paso próximo ahora es operar ya con el Ministerio de Energía y Minas. Crear un ministerio, montar un Pero ministerio. se va a de un momento permitir para la otro, minería no en el un país, flyer. Pedro. Pedro. ¿Eh? Se va a permitir que siga el proceso de relanzamiento de la minería en el país. Bueno, porque ahora, al pasar a ser un ministro, quien va a decidir ya el asunto Un de la ministerio minería, traza la política. se supone que va a ser con mucho mayor autoridad y representatividad. Porque el problema de un director general de minería es que él es que está hasta por debajo de un viceministro. Entonces, oye lo que hace. Recibe solicitudes de exploración, recibe solicitudes de explotación, tiene que ser un supervisor eficiente en los lugares de operación de la mina. Y todo eso demanda mucha autoridad y muchos recursos que no lo tiene minería. Ni personal humano suficiente. Por lo no menos- lo tiene. La personal humano no es porque es una dirección general. No es por eso. Pero no lo tiene, no lo tiene. Pero Yo, sí, yo sí, conozco sí, la de acuerdo. La jerarquía tiene lo que ser menos vi al elevada a un ministerio. Sí. Y al presidente Pero apoyando el problema del personal suficiente, a la el gente presupuesto del Larimar. suficiente, no es porque sea una dirección general. Porque tú tienes organismos que no son direcciones generales y operan muy bien, con un presupuesto muy holgado. Por ejemplo, aviación civil, Sí, es verdad. Es verdad. la superintendencia de bancos. Sí, pero minería no tiene esos recursos. Minería Entonces, no el tiene. problema es priorizarlo. Sí, exacto. 800 y tanto fue que le pusieron a minería. 80. 80. 80 millones. millones. Lo que nos dan a nosotros. 80. 80. Lo que Para nos el dan a año nosotros entero. aquí para pago de nómina. Es verdad, muy poco. No, por 80 en adición al presupuesto. Aunque del vi que hay Ejecutivo. una Al año, partida, 80 al año. Hay- Pero es en adición al perdón, presupuesto hay que se una ejecuta, partida en en el ejecución. presupuesto del Sí. 2014. Sí. Es decir, lo que se llama partida presupuestaria para el Ministerio de Energía y Minas, lo que no tiene es una asignación determinada. Julio, Existe la partida, se creó. Julio, La hablaste al 6 o inicio. 14 creo que es una cosa. Hablaste al inicio, es interesante que haya planteado el tema presupuestario, porque el presupuesto es la línea maestra de la conducción del cuerpo económico y social de la nación, de todo el cuerpo, la línea maestra. Pero Julio planteó un asunto, óyeme, que debe debatirse con mucha precisión, y es el asunto de la prioridad en el programa de desarrollo económico de la nación. El presidente en su discurso de toma de posesión dijo que el turismo va a ser la locomotora. Con eso no se juega, es Con una eso no se decisión juega. trascendente, es una decisión que incluso No, no, iluminada, perdón. y digo una decisión iluminada, No, porque el no, país no. tenía en ese momento todos los cuerpos económicos importantes, de los miembros importantes del cuerpo económico, tenían mucha confusión de por dónde coger. Sí. Y el presidente dijo, ese es el camino. Exacto. Y yo dije, lo alumbró, Sí, señor. está alumbrado. No. Y ha tomado decisiones importantes como es la terminación de la autovía del Este. No, y Sí. otras obras La más. terminación, todo entera, digo entera. Y cada vez que le hablan Y de la- un proyecto turístico se muda para donde Y sea. San Pedro Romana está Él va donde contemplado sea. Eso es. San Eso Pedro es. Romana. La autovía del Este comienza en la capital y Dale. termina en Punta Cana. en Punta Cana. Esa obra es una obra fundamental. Fundamental. Pero, tan importante o más que eso,
es en la sostenibilidad medioambiental. Y sin agua potable y saneamiento de aguas servidas, no hay sostenibilidad medioambiental. Tú sabes que como parte del proyecto Completo. que mencionaste del 96, el Oye, entorno... yo lo dirigía. Sí, el Y yo entorno... me sorprendo que todavía, además, sí. algo que debería estar en INAPA, es lo que está en el Ministerio de Economía. Eso es verdad. Así. No Mira, entiendo. Julio, Eso a es propósito de ese proyecto, tú sabes que Puerto Plata tenía problemas gravísimos de destino de final de las aguas tratadas. Bueno, ahí se hizo un emisario submarino. Ahí Eso se estuvo. hizo, Para las aguas residuales. Y también se construyó. Pero fue el único que Mira, se y hizo. se construyó la playa, porque la playa estaba Pero eso derruida. no era parte del proyecto. Y Eso se fue hizo- una iniciativa de Félix Jiménez como ministro. Y ese sistema... Bueno, formó parte de Sí, No, lo mismo que no. hizo en Puerto Plata. No, pero eso fue parte de su, Sí, fue- en fue- Long de su Beach. programa, Fue- no del proyecto. No ese del con el Banco proyecto. Mundial. Fue No. Felucho. Fue sí, que tú Felucho. le decías, Lo hizo en Long Beach, en Puerto No, Plata. y lo hizo aquí. Y lo hizo aquí en en William. Juan Dolio. No, Juan Dolio. William, no, Juan Dolio. Juan Dolio, En Juan Guayacanes. Dolio. Tú vives ahí. Y bueno, sí, convirtió todo eso en una playa. En de una verdad. playa, sí. Eso estaba lleno Estaba de muy erizos. erosionado. Sí, Y sí, muy sí. malo. Es verdad. Lo convirtió en una playa, en un Que por en cierto, un subpolo utilizó turístico. Agradable. tecnología agradable. y constructores cubanos para eso. ¿Verdad que sí? Así es. Así es, asesoría A un cubana. costo muy módico y muy eficiente. Sí, así es. Y recuperaron la playa. ¿no? Pero Julio, Tiene- está construido el acueducto, como te dije, Higüey, no, Higüey. Pero Higüey no es parte de Punta Cana, Higüey. está a 60 kilómetros de Punta Cana. Yo le estoy hablando Tú lo del que de quieres Punta es Cana, que está sea- ahí. que No, yo prenda. quiero no. Que se cumpla ese Yo programa. quiero no. Es algo Pero es que está de contemplado. casi de Pedro. vida o muerte. Construir todo el sistema de saneamiento y de aprovisionamiento de agua potable y de disposición de las aguas servidas. Y disposición de, de- la basura de esa también. zona. Y disposición de la basura también. También, pero esa parte no la puede incluir porque eso no es el gobierno central Sí. que le toca. Ya, Hay un el ayuntamiento sí. ya de Punta Cana. Sí. Entonces, ese proyecto, ese en particular, como el de Puerto Plata, como el de Samaná, como el de la zona hotelera de Juan Dolio, Guayacanes, Boca Chica, etcétera, es esencial. ¿Por qué? Porque en una isla que está bastante poblada, las aguas subterráneas se contaminan, y después se contaminan también las aguas marinas. Y ahí comienza el inicio del fin. Entonces, Mira, eso es de vital Alta prioridad a los importancia. sistemas. Julio, acaba de decir algo trascendente. Mira, ya el tema lo analizó con su detalle y como lo reclama Julio, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Hizo un levantamiento, perforaciones, para saber la calidad del agua desde la cercanía de Boca Chica hasta el fondo, hasta Bávaro. Y encontró intrusión salina ya en zonas donde no había antes. Incluso llegó a la conclusión de que es necesario rápidamente proyectar un acueducto múltiple para la región que provenga, que se alimente de uno de los ríos, pero de un embalse de uno de los ríos. Claro, del este. Del este, de Un- uno de los ríos un grandes, o uso del regional. Soco, o de uno que le Ya permite, estamos hablando de un proyecto más grande. que es un proyecto grande. Pero el saneamiento de las aguas. Y que es la otra Óyeme, cosa. ¿tú sabes cuántas habitaciones hoteleras hay en Bávaro, en Punta Cana? Hasta Obrero Alto. Casi 50,000. Una locura, Dios mío. Sí, la gran se concentra Hay 40,000 y pico, sí. Casi 50. Mira, Casi 50. es el acueducto Higüey Bávaro. Sí, está el proyecto. Pero Está ese no es. contemplado. Pero no es ese que yo estoy hablando, es Punta Cana, Bávaro. A Punta Cana, Bávaro. Cana, Este es Higüey Bávaro. Ahí es que están los hoteles en Punta Cana, Bávaro. Acueducto Higüey Bávaro. Por donde va el bulevar. Eh, Por donde va el bulevar. Ese. Donde están todos los No, hoteles. lo que le sorprende a él es que es un proyecto de 1996, todavía a estas alturas estamos hablando de que está en proceso de ejecución, etapas. No, ni se ha hecho. No, etapas, se han hecho algunas etapas. No han hecho nada. Eso forma parte del proyecto. Cada hotel se aprovisiona de agua. Sí, Y cada hotel tiene su pequeña planta pero de ese Higüey tratamiento. Bávaro es importante. una locura. Sí, pero es más importante Punta Cana, Bávaro. Porque es el que cubre todos los hoteles. Pero aquí hay Yo más no digo población. que no al otro. Ya. Pero si tú le vas a dar prioridad tiene Punta Cana, Bávaro. Punta Cana Bávaro. Sí. Porque, óyeme, es
el granero. Pero a del propósito país. de la deuda, Julio, Económico. Julio, a propósito de la No, deuda. no, y de consumo de productos dominicanos, de leche, de huevo, de esto, de lo otro. Julio, cuando yo vengo de madrugada para acá, a mí me sorprende, Julio, la cantidad de camiones cargados que van y vienen. Sí. Llevando alimentos. Eso es una zona activísima, ¿eh? Oh, pero son, oye, son 50.000 habitaciones, calcúlale 2 personas por habitación. Son 100.000 personas que entran y salen permanentemente, o más, que tú tienes que alimentar. Así es. Cuando tú lo calculas por ¿cuántos días? 365 días, porque están abiertos el año entero. Sí. Señores, Tú estás hablando de, Oye, hay consumo todos los días. de casi 3 millones de turistas. Yo te decía de la calidad de la inversión presente en el presupuesto, a propósito de los recursos, del endeudamiento. Se habla de 3.022.7 millones de dólares. De esos 3.022, 2.294 millones son para inversiones en plantas y redes de alta tensión. O sea, es una ratificación del gobierno de que el Estado se va a incorporar en firme a la producción y comercialización de energía. Por eso te digo. Yo lo que quisiera que tuviera también la terminal de gas. Pero está también pero ahí. debe estar porque es que habla de inversiones en plantas. Sí, Y porque están identificados. y está hablando de proyectos. 2.294 millones Sí, de pero dólares. las 2 plantas de carbón de 600, calcúlale De 300 cada uno. ¿Cuánto? cada uno. ¿Cuál es la inversión para eso? 600, un megavatio Sí. a carbón sale como en 2 millones de dólares. Algo más con los adicionales. Entonces 600 megavatios debe estar entre los 1.300 y los 1.400 millones. Y estamos hablando de Más el puerto 2.294. carbonero, más el patio de carbón. Estamos hablando de más 2.294 millones. Resta dinero ahí para ese tipo de No, pero cosas. quizá eso no está en subsidio, eso es inversión. No, esto es inversión. Sí, porque están identificados Para los proyectos. inversión en plantas y redes. Claro. Estamos hablando del 75,89% De la inversión pública. de la inversión. No, el gobierno Sí. tomó en serio el asunto. Lo tomó en serio. ¿El resto cuál es? El resto es San Juan, la reconversión agrícola de San Juan, la carretera San Pedro-La Romana, la segunda fase de la cañada Guajimía, que tiene un componente... ¿Y cuánto tiene eso? Y el acueducto ¿Cuánto Higüey tiene Bávaro. Todas esas son contrapartidas. Espera, ¿eh? espera, No, no. eso, no, Sí, la endeudamiento. no, No, pero yo contrapartida, no, Guajimía es yo contrapartida. no tengo, Sí, no tengo todo los eso. detalles de eso. Pero para mí es mucho más importante, por más que lo merezcan los habitantes de la cañada de Guajimía, Punta Cana Bávaro que la cañada de Guajimía. Sí, por el Para el impacto. retorno a la inversión. Por el Por el impacto, el retorno retorno. económico. Un momentito, por económico. favor. Sí. Eso se Esas está son ejecutando con un contrapartidas. préstamo canadiense por No. etapas. Espérate un momentito. Que no. La mayor parte de la cañada de Guajimía No, pero tiene forma parte una partida, un préstamo canadiense con una contrapartida. en dólares en dólares del Estado del Estado Dominicano. Dominicano. Que por cierto, Que lo que él dice que en vez es de muy baja la Guajimía- contrapartida relacionada con el crédito. Pienso Yo no, ¿no? yo no Pienso tengo el yo. monto aquí, no tengo el monto Pero aquí. yo lo que yo digo es que su proyecto no se podía parar. Porque comenzó Guajimía, hace tiempo. no se podía No, no, parar. no. Y Ese los proyecto canadienses metieron un Perdón, dinero ahí. Perdón. Y Ese lo que proyecto estamos- se hizo durante la administración del Yo vine de lejos. ingeniero Hipólito Mejía y se terminó al inicio del segundo gobierno del presidente Fernández. Sí. Se terminó. Sí. Esto es Dice una que no segunda es una fase. continuación lo que hay ahora, no. Una segunda fase. Es una segunda fase. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Meter 100 o 200 millones ahí o meterlo en Punta Cana Bávaro? Yo digo, Pregunto yo. Sí. hay tantas prioridades. Sí. Hay una, Pero es una el- prioridad. Los dos son la- prioritarios. pero la diferencia Es una es prioridad, es una prioridad salvar el Osama ahora mismo. la diferencia es el retorno. Salvar el Osama, hay que salvarlo. Salvar la sostenibilidad del turismo. Pero el Osama hay que salvarlo. Y eso está relacionado íntimamente con lo que Con el está turismo, planteando. incluso el Con el Osama. turismo. Sí, con pero el aquí turismo. la capital no hay mucho turismo. El turismo de la capital va a estar en la zona colonial. No, pero aspira No, pero a el Osama crecer. forma parte básica de ese yo lo turismo. sé. Mira, En el plan, Mira, este es Yo el lo sé y crecimiento. tú sabes muy cuando bien. la familia aquella se ha Porque- interesado No, en no, eso, es no, porque es el un cuento turismo- camino. Pero la sigue el vaina. proyecto de la terminal de cuento cruceros, camino. Julio. Ah, El un proyecto de cuento la terminal de cruceros sigue. Eso es como Brasil. Eso es como Brasil. Pero después Que puede- me decía un amigo brasileño, Humboldt decía que Brasil es un El país, alemán. un país sin Humboldt, sí, futuro. el alemán que vino aquí. Un país que sin vino aquí. futuro. Y dice,
Yo no quiero un país futuro, quiero un país presente. Julio, muchas gracias. Gracias, Qué Julio. bien, qué buen conversatorio, aunque con tus insultadas que siempre están presentes. No, es que tú no me dejas Forman hablar, Pedro. parte Controla de- tus ímpetus. No, que te dije, mira, lo que se dio a conocer fue una notita, todavía no opines sobre un asunto que no conocemos, que es el presupuesto suplementario. Que por cierto... No, pero en el la orden, próxima el hora- orden de los factores fue alterado ahí. Bueno, bien, esa es su opinión. El Estado No, cree que opinión no. Es que tú El estás- Poder un Ejecutivo hecho. cree que no. Es un Lo hecho. importante, El Poder Julio, Ejecutivo cree y la administración pública que cumplió con los Escúcheme, formalismos caballero, es y un de la hecho. ley. Primero y la ley sometió el del establece que tú no 2014 puedes usar recursos y públicos. después ya el entendió. complementario del Eso 2013. dice usted. Oye, Julio. Pues eso no se ¿Cómo que pudo, lo digo yo? No se pudo Pedro. cumplir en esa forma porque hasta la semana pasada los ingresos no estaban claros. Identificados, o sea, Una sí. vez se aprobó la reforma al contrato Barrio y Gold con el Estado, Porque fue nos que retrasamos un los poquito en la 336 negociación formalizaron. Lo que hubo fue un retrasito Y la con la Constitución, barriga. Julio, lo que asegura Muchas es que gracias, tú no puedes Julio. usar recursos a discreción. Que De todas tiene que maneras, indicarlo la Pero es que ley. yo no lo estoy La cuestionando. explicación Sí. que diste didáctica Muy sobre buena. el asunto de la deuda tiene un valor Excelente. inestimable. Sí. Por eso te pagamos. Sí. A mí. Para que los martes En Échalo euros. aquí, ¿ves? En euros, en los euros, martes vos. venga y ofrezca este tipo de asesorías, que seguro lo agradecerán mucho los televidentes y radio escucha, porque de verdad que mucha gente está confundida. Como dijo Julio, es sorprendente la manera como eso se ha entronizado, esa creencia irracional, entre políticos que toman decisiones en este país Sí. y entre jefes de familia que le temen a la deuda. Usted habrá visto cosas. Y ministros. Y ministros, es una locura. El desarrollo se está fundado en la toma de crédito. Por eso la globalización ha tenido tanto éxito, el concepto. Claro. Porque la gente lo Racionalizada y sobre la base de criterios que la han sostenido. Exacto, así de No simple. sobre la locura, Sobre- como pasó aquí entre 2000 y 2004. Que lo cogieron ni para hacer fiesta, es verdad. Así que para financiar una fiesta, eso es una cosa terrible. Bueno, eso es otra cosa. Ahora lo otro, el concepto básico que explicaste de cómo la deuda no debe temerse siempre que se emplee para el desarrollo. Eso es básico. Así que te agradecemos mucho esta asesoría gratuita para el público, pagada por ¿Se te nosotros. quedó la corbata? Nosotros, hoy también esperábamos al Ha ingeniero venido de tren, atacando. que no pudo estar con No nosotros, pudo estar con nosotros, pero estará en otra ocasión. Por ahí viene Lalo con los deportes, las cosas se están poniendo Un proyecto color que- de hormiga. Boston va para Boston arriba. está temblando. ¿Temblando? Tenía ayer la situación en la mano, 3-0. ganando 3-0 en el sexto. Pero Viene no hubo un pitcher privando en Guapo y le pichó a Longoria con 2 envases. ¡No le piche! Y busca el otro que no ha dado hit. Miren, por cierto, hablando El de que iba pelota, detrás no había dado hit. Hablando de pelota, No, bueno, óigame, se la sacó. aunque sea un anuncio gratis, vayan a ver la película que se llama 42, que están dando en el Festival de Nuevo Centro, que es la historia de Jackie Robinson. Dicen que es una cosa Excelente. excelente. Yo Excelente vi la una película. crítica así. Y termina el domingo el festival. Muy bien. 42 el número Muy bien. de Muchas Jackie gracias. Robinson. Bueno, por ahí viene Lalo. El primer Ese pelotero con Lalo y negro. luego con la sesión cultural. Nosotros regresamos mañana. Fue bueno. Julio le pone salsa a esta vaina. Sí, le pone No, Julio le salsa. puso salsa hoy.